Bueno, y lo siguiente que voy a hacer es comenzar a transmitir. A ver, esperemos que no demore mucho porque a veces toma su tiempo comenzar la transmisión. Ok. Ya estamos en directo, creo. Sí, a mí me parece que sí. De todas formas. Sí, ya estamos en directo. Acá ya confirmé. Entonces, bueno, muchas gracias, Olga, Lucía, por estar acá. Y como ya es costumbre, en los últimos meses estoy acá con una invitada muy especial para conversar de un tema de gran interés para las organizaciones. Y bueno, si alguien puede ir confirmándome si se escucha, eh, el que se vaya conectando por ahí, que me dé alguna señal, que me diga de dónde se conecta, por ejemplo, para ver si el chat está funcionando. Eh, hoy en particular vamos a hablar de retos y oportunidades de la humanización y la gestión de calidad en las organizaciones. Y bueno, voy a comenzar por presentar a mi invitada. Acá ya me dice que hay 3 personas conectadas. Si alguna de esas 3 personas puede escribir diciendo que se escucha, sería ideal. Y bueno, yo voy de todas maneras a comenzar haciendo una presentación de mi invitada, una amiga muy especial por acá. Voy a leerles algunas cosas. Bueno, Olga Lucía Giraldo es profesional de la salud, es bacterióloga y especialista en administración en servicios de salud. Tiene más de 30 años de experiencia en el acompañamiento para el desarrollo de organizaciones del sector. Ha acompañado procesos exitosos de acreditación de clínicas y hospitales, diseñado políticas públicas y directrices para la calidad de la atención y, bueno, fue jefe de la Oficina de Calidad del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. Además es coach certificada con credencial ACC, consultora organizacional nacional e internacional, conferencista, docente para universidades, líder miembro de la Cámara Junior, empresaria, miembro de juntas y comités directivos y miembro activo de la Federación Internacional de Coaching. Se enfoca fundamentalmente en el progreso sostenible de la sociedad, de las instituciones y de los individuos, a través del intercambio de experiencias y la contribución efectiva para el desarrollo de competencias y el bienestar de las organizaciones y las personas. Adicional a esta presentación más formal, pues contarles que con Olga somos amigas hace ya varios años y somos además compañeras de estudio en temas de coaching, de consultoría, tenemos como varios temas en común de interés, entonces cada cierto tiempo nos reunimos a tomar café y a compartir ideas y reflexiones. Entonces, Olga, te doy la bienvenida a este espacio. Eh, tienes el mic. Ahora sí. Muchas gracias, Patti. Qué gusto estar en este espacio para que conversemos y te agradezco tener ese honor conmigo de poder participar en esta conversación y llevar a una reflexión sobre el desarrollo de la gestión de calidad y la humanización. Y como te digo, es un honor estar contigo en este momento. Claro, bueno, muchas gracias. Sí, yo lo primero que te preguntaría es como, ¿qué es lo que crees que sería como un buen arranque de esta conversación? ¿Qué es lo primero que te gustaría compartir? Pues siendo la humanización y la calidad dos conceptos tan abstractos, con tantas acepciones, con tantas interpretaciones, con tantas definiciones, yo creo que un punto de partida muy interesante es cómo las organizaciones toman en consideración la humanización dentro de un sistema de gestión empresarial desde su estrategia, cómo esa humanización hace parte fundamental de las organizaciones y de las empresas. Claro, y es que aquí como yo siempre no quiero ser muy teórica, si estoy siendo muy teórica, por favor, Olga, me avisas, me regañas así en público,
porque no creo que se trate tanto como de hablar desde el punto de vista tan técnico, sino más bien una reflexión en términos de retos y oportunidades y desafíos de adaptación de las personas y los equipos en estos contextos, ¿no? Normalmente a mí me gusta pensar los temas como desde el punto de vista del impacto que tienen en la cultura organizacional, en la estrategia del negocio o en la estructura de la organización, ¿no? Cualquier acción que realices en cualquiera de estos sentidos va a tener repercusiones en los otros dos, ¿no? Nosotros normalmente trabajamos más el aspecto de cultura organizacional y modelos de liderazgo y cómo preparar a los líderes de las organizaciones para asumir estos desafíos, pero también es muy importante, por ejemplo, hablar de la humanización y de la gestión de la calidad como estrategias de negocio, o sea, como decisiones estratégicas que toman las organizaciones y que tienen repercusiones desde el punto de vista de la estructura en aspectos técnicos, tecnológicos, en el diseño, actualización de procesos y procedimientos, en la implementación de sistemas de gestión integrados, bueno, todo esto que tiene que ver con esa temática, pero adicional a eso, pues el trabajo con las personas, ¿no? Entonces, ¿por qué hablar de humanización en organizaciones que están compuestas por humanos, ¿no? Parece como una paradoja, como que en algún momento nos perdimos en el camino. Sí, y esa paradoja es una condición permanente en las mismas organizaciones. O sea, ¿cómo vamos a hablar de humanización si trabajamos con humanos? Pero tal vez desde el significado de la humanización como esa representación de lo humano en humanos, es porque es un trabajo colectivo, es un aprendizaje comunal. O sea, tenemos un aprendizaje que nos obliga a entender lo bueno del otro, cómo lo aprovechamos y tal vez eso nos permita desarrollar y evolucionar la gestión empresarial, la estrategia, la gestión de calidad de las organizaciones, porque aprendemos de ese otro nivel y las personas que conocen o que han trabajado en calidad saben que la gradualidad es algo muy importante, ese nivel uno a uno para ir mejorando la calidad implica aprender del otro. Entonces yo creo que esa humanización en esa interpretación, aprender del otro, es lo que nos permite desarrollar un buen sistema de gestión de calidad basado en la humanización. Claro, mira, es que es curioso porque como que siempre convivimos con desafíos técnicos, pero también con desafíos adaptativos, ¿no? Y es, por ejemplo, cuando una organización te llama y te dice, quiero tener una certificación ISO, algo que parece ser una intención, luego se convierte en una decisión, que es una decisión estratégica, porque le permite garantizar o asegurar la continuidad del negocio con un estándar de calidad que es reconocido a nivel internacional. Entonces, eso es una decisión que luego viene con una serie de todo un proceso, ¿no?, de transformación desde el punto de vista técnico de las operaciones que lleva a cabo la organización, pero también de la cultura y de cómo las personas conviven, como dices tú, con una noción de calidad, donde el foco está centrado en el cliente, donde el seguimiento es mucho más minucioso, donde la verificación del cumplimiento de ciertos requisitos es innegociable, donde es como que es entrar a jugar un juego mucho más grande que implica desafíos para las personas y que obviamente requiere que haya un proceso de aprendizaje, ¿no? Que las personas puedan estar al tono y poder ir a la par del proceso de transformación, de mejora continua que está implementando la organización. Y sabemos que estos procesos, cuando no se alinean con las personas, pues no funcionan, ¿no? Hay fracasos totales en relación a eso y que un factor muy importante de la gestión de la calidad es precisamente tener a todo el mundo, como decimos coloquialmente, subido en el mismo bus y comprometido con su liderazgo en el desarrollo de ese nuevo estándar, ¿no? Sí, y yo creo que tal vez ahí hay un punto importante de los sistemas de gestión de calidad. Cuando yo tengo capacidad organizacional de invitar o de convocar o de articular todos estos recursos, desde el recurso tecnológico, el recurso físico, pero ese recurso humano, ese talento humano, alinearlo a lo que el sistema de gestión de calidad busca
o propicia. Y yo creo que estos sistemas de gestión de calidad tienen un rol muy interesante, que es ese diseño de una empresa, es el diseño institucional que permite que esa articulación se dé. Pero sin embargo, la humanización tiene un rol insustituible, porque realmente es quien hace la transformación. Perdón, esa humanización tiene una contribución interesante, porque contribuye a la empresa con su objeto social, contribuye con los colaboradores, porque esa humanización bien interpretada y bien implementada permite el desarrollo de la calidad de vida del mismo colaborador, y sin duda el efecto en el cliente. Y lo digo desde el sector que más he trabajado, que es el sector salud, el efecto también en el paciente. Entonces yo creo que tal vez la humanización es esa invitación personal a convocar vocaciones, a convocar buenas intenciones, buena voluntad. Es esa buena intención organizacional con un objeto claro para lograr un buen producto, para lograr un buen efecto empresarial que satisfaga una necesidad de un cliente o de un paciente, como te decía. Sí, igual ahorita podemos entrar como en un detalle o con un ejemplo específico, hablar del sector de la salud en el que tienes más experiencia. Y de hecho yo también en algún momento estuve investigando mucho sobre humanización en la atención a los pacientes, a propósito de una invitación que me hicieron para dar una conferencia de liderazgo en la atención a los pacientes. Y me pareció muy, muy interesante, ¿no? Yo creo que uno tendría que plantearse como la pregunta de en qué momento las organizaciones dejaron de ser humanas, qué fue lo que pasó, ¿no? Y acá hay toda una discusión histórica de qué pasó con la primera revolución industrial, la segunda, bueno, ya vamos en la cuarta, pero cuando comenzó a criticarse, digamos, el abordaje de entender que el colaborador era un recurso, y que al igual que el capital o que las máquinas debía gestionarse, digamos, un poco con un criterio más de eficiencia, como que creo que comenzamos a perder el camino, ¿no? A la par los sistemas se volvieron más complejos, se instauraron en la misma mentalidad de los empresarios y de los conocedores de la administración, criterios mercantilistas. Entonces, donde se priorizaban ciertos valores como la eficiencia, bueno, la productividad. Bueno, yo no estoy diciendo que esto sea malo en sí mismo, pero eso vino acompañado también de ciertas inequidades o de mucha tecnificación de los procesos, de la incorporación de la tecnología, y obviamente eso fue generando que en algunas organizaciones que estaban gestionadas por procesos, el proceso fuera lo más importante, incluso si iba en contra de las personas, ¿no? Y ahí nos encontrábamos en algunos casos con la burocracia pública o privada, donde la persona decía esto no se puede hacer, y ni siquiera había una razón, sino porque el proceso o el procedimiento está escrito de una manera distinta y como que se entendía como que los manuales de procesos y todo eso eran como aspectos que estaban escritos en piedra, y difícilmente una persona podía tomar una decisión que se saliera de ese parámetro, ¿no? Ahora ya estamos entendiendo con la evolución y la llegada a la cuarta revolución industrial que el centro debe ser la persona, ¿no? Hablamos de estar centrados en el cliente o en el paciente, centrados en los colaboradores, o sea, estamos hablando de que lo que genera un valor diferenciador para la organización son las personas. Sí, hay una connotación que todo ese desarrollo, digamos, metodológico, estratégico de nuevas tendencias para abordar las empresas fue despersonalizando o tomando en segunda línea en la priorización a las personas, digamos, se calificó como prioridad los procesos, la organización, los métodos, la estandarización, y tal vez eso nos alejó un poco de comprender o de mantener un aprendizaje de lo que significa volcar los intereses o hacer una atención centrada en las personas, para cualquier tipo de empresa. Cómo es importante tener definidas unas instrucciones, unos documentos, y se le ha dado, digamos, un peso muy relevante a lo que es la documentación, a lo que es los procesos, a tener
muy buena estructura visual, muy buena información, pero cuando uno se acerca a las personas se da cuenta que la adherencia es baja o que no han tenido una buena afinidad con lo que está escrito. Entonces, viene ese rezago de esas tendencias. Claro, y yo creo que ahorita hay hablando de oportunidades y de desafíos también, ¿no? Porque también es un reto de alguna forma el cómo sintonizar a las organizaciones con estas nuevas estrategias, ¿no? De humanización, de gestión de la calidad, y uno dice, bueno, ¿está la gente realmente preparada para afrontar ese desafío? Y ahí la organización tiene que hacer su diagnóstico y ver en términos de competencias y de las competencias que han venido imperando en la organización, si es necesario incorporar, facilitar el entrenamiento de nuevas habilidades en los colaboradores, ¿no? Por eso hago énfasis en esto de entender el modelo de liderazgo centrado en el paciente, en el cliente, y cuáles son las competencias claves, ¿no? Porque no es como ahora somos una organización humana y todos vamos a saber qué hacer todo el tiempo. Incluso cuando estemos estresados vamos a saber cómo responder y siempre vamos a tener una sonrisa de oreja a oreja. Bueno, eso no es realista. Eso no sucede en la vida real. Lo que sucede es que las personas vienen haciendo el trabajo de una manera y luego se enfrentan a una estrategia que les pide, digamos, adoptar maneras de ser distintas, ¿no? Entonces, competencias como la escucha activa, cuando no se puede escuchar activamente a tu interlocutor, pues no sabes cuáles son sus necesidades, cuáles son sus dolores o sus anhelos, pues obviamente va a ser mucho más difícil crear una experiencia que sea satisfactoria para esa persona, ¿no? O la empatía o la gestión emocional. A propósito de todo el periodo de pandemia, se decía mucho eso, ¿no? Que cómo se podía humanizar el trato que se le estaba dando a los pacientes de COVID, a sus familiares, y vimos ejemplos muy bonitos de personas al principio de la pandemia, ¿no? Que cosas que supuestamente no se podían hacer, como hacer videollamadas para que los pacientes pudieran tener reuniones con su familia y en algunos casos despedirse, eso no estaba contemplado en ningún proceso, en ningún procedimiento, y fue iniciativa de las personas hacerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la conciencia situacional que yo tengo? Acerca de, por ejemplo, del estado de salud de una persona, de su estado de gravedad en relación, y cómo debo yo, por ejemplo, como si fuera profesional de la salud, abordar ciertas situaciones, ¿no? Yo creo que alguna vez le conté a Olga la anécdota de que yo decía, hay médicos que como que son muy crudos y como que lanzan la información de una manera a veces no tan empática, generándole al paciente o a sus familiares un estrés que podría ser innecesario, que se podría gestionar de una manera distinta, ¿no? Ahora, los médicos son expertos y especialistas en sus áreas, no necesariamente han tenido entrenamiento en inteligencia emocional en el trabajo, les han enseñado de qué manera ser empáticos. Hay algunos que ya lo vienen, que ya lo traen, digamos, por crianza y por contexto familiar y social, y otros que no, ¿no? Entonces yo puedo ser una experta en un tema y no necesariamente tener la mayor disposición o tener las competencias para abordar una situación desde el punto de vista de humanización, ¿no? No sé qué opinas de esto, Olga. Sí, hay una cosa importante, sobre todo para las empresas de salud, para los trabajadores, las personas que trabajan en instituciones de salud, tienen una dinámica diferente porque ahora la humanización hace parte, perdón, directa en la prestación de servicios, se ha tomado consideración de la importancia, pero como colaborador o como profesional de la salud, el estar expuesto a toda esa emocionalidad que implica la atención, estar disponible para salvar una vida, para impactar en la vida de un paciente, para tener toda lo minucioso que es el proceso de atención, esa carga emocional que tienen los profesionales de la salud es grande y ha habido un aprendizaje para saberla llevar. Claro, ahí es donde has estado bastante tiempo como consultora, haciendo capacitaciones y de hecho recuerdo cuando en su momento se estaba hablando de la política
o de la estrategia de humanización. Entonces también era una discusión de política pública, donde participaron actores de diferentes sectores de la sociedad y todo eso. Y bueno, hasta ahora creo que no nos han hecho preguntas. Yo por aquí estoy leyendo, si alguien va a hacer alguna pregunta, aquí yo estoy atenta en el chat. Pero mientras quería preguntar, quería más bien compartirte una pregunta, que es una pregunta que es recurrente cuando hablas de estos temas, y es bueno, ¿y cómo se vende? Porque la persona que está interesada dice, me interesa, me gusta lo que escucho, pero bueno, ¿cómo lo vendo? ¿Cómo se lo vendo a la junta directiva? ¿Cómo se lo vendo a quienes van a tomar las decisiones estratégicas? Y cómo puedo yo centrarme en el impacto que tienen el desarrollo de las estrategias de humanización, de gestión de la calidad. Tal vez gestión de la calidad en algún aspecto es como más fácil de vender, ¿no? Porque te dicen, vas a estar certificado en la ISO número tal, y entonces eso ya tiene como que está más posicionado en el mercado, ¿no? Como un factor competitivo. Pero tal vez cuando se habla de humanización puede ser que la gente diga, por un lado, que no reconozca que tiene una oportunidad de mejora, que diga, no, aquí todo funciona bien, y que no esté tan abierto a reconocer que podría incorporarse como una estrategia integral en el sentido de humanización. Y por otro lado también como que sí, queremos ser humanos y estamos en eso, pero bueno, eso también implica invertir, y cómo sé yo que la inversión va a retornar, ¿no? Que en últimas va a haber un beneficio para la organización. ¿Cómo se vende eso? Es la pregunta recurrente, ¿no? Bueno, yo creo que ahí hay una consideración de lectura del entorno, de comprensión de lo que está pasando, de las tendencias. Si tú ves todas las agendas de los sectores, las agendas de desarrollo de los sectores están hablando de humanización, están tomando en consideración todos estos cambios en la interpretación, no solamente por la pandemia. Yo creo que la pandemia visualizó muchas cosas que ya estaban tácitas, que estaban allí, que ya la gente estaba comprendiendo, y la pandemia visualizar y comprenderlas de una manera diferente y vivenciarlas de una manera diferente. Entonces yo creo que eso también propicia. Pero las agendas digamos, por ejemplo, en el sector de educación, si tú ves toda la agenda de la educación del futuro está basada en humanización, en toda esa gestión emocional, en esa comprensión o esa concentración de intereses y de la atención centrada en las personas, en la flexibilidad de comprender los diferentes mecanismos para aprender, la flexibilidad de metodologías, el permitir que cada uno desarrolle o diseñe su propio método de aprendizaje. Esos son tendencias internacionales, tendencias del momento. Si tú ves en el sector industrial, todo lo que es la economía circular, todo el interés por la protección, no es sino factores que destacan o muestran cómo el interés en lo humanístico, en esa responsabilidad social que tenemos, en mirar las necesidades de las personas. Y hay otra cosa importante para los diferentes sectores, que el colaborador que hoy tenemos, este grupo generacional que está, esos grupos generacionales están pidiendo de una manera diferente esa observación hacia esas necesidades. Claro, es mucho más fácil retener, por ejemplo, de las nuevas generaciones en organizaciones que son humanas, que cuidan los detalles, que están centradas en el cliente y que de alguna manera buscan crear valor en la sociedad, ¿no? No solamente rentabilidad, como decimos, dinero puro y duro, sino generar un impacto social, ser corresponsables con la resolución de los principales problemas globales, o sea, como y uno también ve, yo también planteo como el contexto más general, y es como cuál está siendo la tendencia ahora, ¿no? Ahorita que se habla de inteligencia artificial, que de hecho el otro día tengo que reconocer que estaba frustrada porque estaba llamando a una empresa que presta servicios públicos, no voy a decir cuál, y no había manera de hablar con una persona, o sea, eso era una contestadora, un menú, repita el menú, marque tal número, y yo me perdí. Y volvía y llamaba y volvía y me perdía, bueno, en fin. Y decía, ¿qué tengo que hacer para que me conteste un ser humano de carne y hueso y me oriente en lo que necesito? Y yo digo, bueno, cada vez estamos viviendo más eso,
Entonces uno dice, bueno, acá no se trata de pelear con eso ni de frustrarse, eso era lo que yo me decía a mí misma, ¿no? Y me tomó varios minutos el aceptarlo. No se trata de pelear con eso, sino de también reconocer qué es lo que está siendo de valor en este momento en el que estamos en ese proceso de transición, ¿no? Entonces, ¿por qué centrarnos en las personas? Porque ahí está la innovación, está la creatividad, está el respeto, la responsabilidad individual, el profesionalismo. eh, y eso marca la diferencia, es un factor competitivo para las organizaciones. El yo poder saber que estoy generando valor para todos mis grupos de interés hace la diferencia. El por qué hablar de humanización, porque básicamente es una necesidad de los humanos sentirnos que tenemos un trato digno, que finalmente haya alguien que se preocupa por nosotros. Y cuando hablamos de la salud, pues obviamente estamos tocando fibras muy profundas, ¿no? No hay mayor aspecto o sea, un aspecto que genere mayor vulnerabilidad que la salud. O sentirse enfermo, se siente vulnerable, inseguro, bueno, todo eso. Y es importante que las organizaciones entiendan esa dimensión, la dimensión humana, de qué es lo que está pasando con esa persona desde el punto de vista emocional, físico, mental, eh, para que pueda crearse una experiencia que genere satisfacción, que no sea solo como decimos, me atendió el médico y me atendió y como peluqueando bobos, o sea, me atendió en 15 minutos y me sacó con una orden, con unos medicamentos que no sé si me van a dar, o sea, y no quiero ser injusta con el sistema porque pues hay muchos beneficios también, pero seguimos teniendo muchos retos en términos de humanización, de automatización de procesos para poder garantizar estándares de calidad y todo esto, ¿no? Para el sector salud, y digamos que en la comparación con los sistemas de calidad de los países parecidos a Colombia, tenemos un buen desarrollo en lo que son sistemas de gestión de calidad, o sea que pudiéramos destacar muchas cosas, pero también eso implica que cuántos países tienen una necesidad de desarrollo de este tipo de sistemas de gestión y de calidad y de humanización. En Colombia, digamos que desde la generación de políticas públicas es un reto para cualquier sistema, porque participan antropólogos, filósofos, psicólogos, profesores de universidad, doctores en todas las materias, pacientes, asociaciones de pacientes, se generan reuniones, mesas de trabajo, se generan todas unas directrices muy interesantes para que un país tome referencia, implemente políticas, implemente programas de humanización. Pero cuando tú vas a la institución, se da uno cuenta que realmente los cambios transformacionales de las organizaciones se dan por la intención de cada una de las personas. Desde un dueño, un accionista, un miembro de una junta directiva, un representante de la sociedad, de la comunidad que hace parte en esa alta dirección de las empresas, esos inversionistas, desde esa intención de quienes participan desde, digamos, desde la generación de la empresa, desde lo que impactan o deciden el objeto social de la empresa, hasta esa persona más sencilla que usa los servicios, que es el cliente final, que es una persona que usa una sola vez el servicio, tiene tanta relevancia esas directrices y esas decisiones que se toman organizacionalmente. Colombia tiene un buen sistema de gestión de calidad, tiene un sistema que es el Sistema Único de Acreditación, que tal vez nos da una diferencia con otros países, y tiene un sistema de gestión de calidad que está centrado en la atención del paciente y permite, a partir de esa atención centrada en el paciente, un referente de estándares que las organizaciones de salud pueden tomar en cuenta y pueden implementar dentro de su proceso de atención a través de un modelo de atención, sea público o privado, sea de alta complejidad, de mediana complejidad, no importa el tipo de institución de salud que sea, pero establecer esos estándares no garantiza, digo yo, no garantiza una atención perfecta,
pero sí con un grado de responsabilidad para disminuir los riesgos del paciente, para disminuir o mejorar el control del riesgo. Y eso es una parte que en el país tenemos adelantada y es un referente incluso para otros sectores del país. Lo digo en el momento cuando estuve en el ministerio, me daba cuenta cómo otros sectores, desde toda una comisión intersectorial de calidad, tomaba referencia de algunas cosas que ya se han hecho. Entonces, yo creo que ahí hay mucho aprendizaje también en las organizaciones de salud, porque si tú ves la dinámica de atención y el servicio que se presta en salud es determinante, es de vida o muerte, ahí sí lo pudiéramos decir de esta manera, y todo lo que implica esa dinámica, esa responsabilidad, toda la interdisciplinariedad, la intersectorialidad, porque aquí impacta la educación, el entrenamiento, la capacidad técnico-científica, la capacidad financiera, la capacidad de relacionamiento, la capacidad de verificar la calidad de los productos y de los insumos que se compran. Entonces, hay un montón de, digamos, de eslabones en una cadena de calidad muy interesantes que también nos permite que se preste un servicio con buena calidad, pero la diferencia, sin duda, está en esa intención que tiene la institución, en prestar un servicio que mejore la calidad de vida de los pacientes, que mejore su condición de salud, que mantenga su condición de salud, si lo que se puede hacer es mantener su condición de salud o controlar su condición de salud, que se sienta seguro cuando es atendido, que se sienta bien atendido, bien tratado, que sus derechos sean respetados, que su libertad de elección sea considerada. Entonces son varios factores que pudieran ser referentes también para otro tipo de sectores, porque estamos atendiendo una condición de vida o muerte y tiene una dinámica diferente, sin duda, comparada con otros tipos de empresas. Entonces, pudiéramos aprovechar muchas cosas de ellas para estos sistemas, ¿no?, de otras instituciones. Claro, y como bien dices, Colombia tiene mucho que mostrar, ¿no? Como referente. Y también pensaba escuchándote que yo siempre insisto en que el enfoque es sistémico, ¿no? Y que las organizaciones son seres vivos y que todo está muy interrelacionado. Y esto cuando tú hablas de la intención a mí me hace mucho sentido porque yo a veces le llamo convicción, ¿no? Se requiere como una convicción real para apostarle a estos temas, porque esto no es un tema de pegarse un parche para tener cierto reconocimiento o el sello de calidad X y Y. Esto tiene que estar inmerso en el ADN de la organización. Por eso insisto en el desafío adaptativo que implica para las personas crear de esto en realidad la cultura organizacional, ¿no? Porque si no, no va a funcionar. A largo plazo se va a romper como en algún momento de la cadena la intención, ¿no? Tiene que estar todo el mundo como en la misma página. Ya luego el cómo vamos avanzando, pues es un proceso de mejora continua. No se resuelven todos los desafíos de la noche a la mañana, ¿no? Y hay mucho de aprendizaje involucrado en el proceso y la única manera de aprender es haciendo, ¿no? Voy avanzando, voy aprendiendo y las empresas que le han apostado a esto precisamente muestran que es un trabajo de años. El crear, el sostener, el que en realidad esto sea percibido como un valor agregado relevante en términos de necesidades del mercado, que eso en realidad se posicione como un factor competitivo para la organización. No es que porque hoy yo le estoy apostando a la humanización y a la gestión de la calidad, entonces ya voy a vender más y voy a aumentar mi participación en el mercado automáticamente, o sea, no es que sea hacer magia, soplar puede ser hacer botella, pero sí implica un proceso, un trabajo constante, consistente, una alineación de las conversaciones que hay en la organización. Y ahí es donde viene el coaching y la consultoría un poco como a corroborar eso, ¿no? Cuando uno habla de estos temas, a veces hay conversaciones diferentes, ¿no? El responsable, el gerente de riesgos o el gerente de gestión de calidad dice una cosa, el presidente o gerente general puede decir otra,
Y si le pregunta a uno a un colaborador común y corriente en cualquier organización sobre estos temas, ¿qué diría, no? Y si están alineados o no, si es una prioridad, si la gente cree que la inversión que se está haciendo está plenamente justificada. Y hay un aspecto muy importante que tiene que ver también con la medición de los resultados, ¿no? Si yo no puedo demostrar que tengo impactos, pues va a ser más difícil sostenerme en el tiempo comprometido con la estrategia, ¿no? Ciertos resultados, el cómo se miden, cuando hay personas que son un poco apáticas o que son incrédulas en relación a la implementación de estas estrategias, pues también hay un desafío. Y es cómo podemos generar métodos de medición que nos permitan también mostrar cuáles son los beneficios de lo que estamos haciendo, ¿no? Que haya ganancias tempranas, que haya un poco como gasolina, yo digo como combustible para que la máquina siga moviéndose y para que sigamos avanzando en este proceso, ¿no? Eh, y esto tiene que ver mucho con lo que decías al principio, ¿no? De la humanización y la calidad como valores, ¿no? Más allá del qué se hace desde el punto de vista técnico, es entender que para poderle apostar a estas dos estrategias hay que tener absolutamente claro que lo que marca la diferencia es construir relaciones de calidad con los clientes, con los proveedores, con todos los grupos de interés. Pues yo no puedo tener relaciones mediocres y pretender ser el número uno en el mercado en términos de calidad o ser reconocido como la empresa esta, la mejor empresa que todos los empleados quieren trabajar en ella. Bueno, ya no recuerdo exactamente cómo se dice. No puedo tener relaciones mediocres y ser como el referente y que todos los proveedores quieran entregarme el mejor precio y a tiempo. Entonces ahí es donde yo creo que también cualquier resultado que queramos implica trabajar de manera minuciosa en la calidad de las relaciones, ¿no? En la calidad de las relaciones de los equipos, de las personas. Ay, te fuiste un momentico, pero ya volviste. Estás en silencio. Yo no te estoy escuchando, Olga. Estás en mute. Ah, ahora sí. Oh, qué pena. Que escuchándote comprendía una cosa muy importante o reflexionaba sobre algo. Los sistemas de gestión de calidad tienen esa gran virtud de dar una base o un estándar básico para poder que la estrategia fluya. El sistema de gestión permite ese flujo de la estrategia y permite esa sistematización. Hay una cosa importante que cuando se ordena la casa, las cosas van funcionando de una mejor manera. Por eso es muy importante o es fundamental esa estructura del sistema de gestión de calidad. ¿Cuál es el alcance? ¿Cuál es la capacidad de sistematización del propósito organizacional? Y empezando por una buena intención, por una buena voluntad, por un buen objeto social organizacional, con una buena directriz estratégica, con una misión, pero no una misión, una visión y unos objetivos de colgar en un pendón para que nos lo vean y para que cumplamos un requisito de una norma, no, una misión y una visión consentida, donde convergen los intereses de todas las partes interesadas de una institución, donde se alinean esos intereses propios y los intereses colectivos que realmente la misión cumpla esa vocación de interés de la empresa para lo que quiere impactar o lo que quiere hacer, para lo que quiere cambiar en su entorno. Esa misión, esa visión, unos objetivos claros que se comprendan. Porque hay veces va uno a una institución y revisa su direccionamiento estratégico y cuando uno pregunta de dónde nació, yo me acuerdo en alguna institución donde alguien me decía, no, el doctor me dijo que buscara por internet a ver y pusiéramos uno algo parecido. Entonces, ¿dónde está realmente lo que queremos impactar o cuál es el compromiso real de las instituciones con relación a su direccionamiento estratégico? ¿Cómo es la capacidad de integrar todos los procesos en torno a esos objetivos y a esa misión y esa visión? ¿Cómo se han entendido los valores y principios y cómo se han hecho acuerdos de lealtad para el cumplimiento de esos principios y esos valores?
porque uno quisiera encontrar en un proceso de selección personas que estén alineadas a los valores y los principios de la institución, pero no siempre es tan mágico, no es siempre es tan fácil, es un ideal, pero sí puedo llegar a acuerdos y garantizar una lealtad y un compromiso en torno a esos principios y esos valores, lo que es innegociable, lo que es importante, lo que es transformador y lo que induce o conduce, es un hilo conductor dentro de la institución para saber cómo estoy alineado o no a la misión organizacional. Yo creo que esa estructura es muy importante, pero hay un requisito, una recomendación o una necesidad institucional en todas las empresas, es cada cuánto reviso esa estructura del sistema de gestión de calidad, porque pareciera que estuviera dado por hecho, pero generalmente hay que hacer una revisión, hay que entender si la gente comprende y está alineado a ese direccionamiento estratégico, y hay que hacerlo de manera periódica. Tú vas a una junta directiva donde uno encuentra personas que no hay ni leen, porque ya se tienen como tácita, tienen incluida dentro de su misma ejercicio, desde su mismo rol, cuál es la misión y la visión, cuál es el objetivo, hacia dónde va la institución, cuál es esa meta o esa visión a donde quieren llegar. Como en otras que hay que pasarles el papel para que lean qué es lo que qué fue lo que escribimos. Entonces, eso hace la diferencia. Cuando se pone en el centro la persona llámese cliente, llámese proveedor, llámese accionista, llámese un aliado, cualquier persona que hace parte de ese compromiso organizacional, eso hace la diferencia. Cuando usted identifica las necesidades, cuando usted identifica cuáles son sus ideales y sus requisitos, cómo alinea el proyecto de vida de sus colaboradores a la gestión empresarial, cómo lo hace socio de una organización en pro de los resultados, cómo lo tiene informado, qué valor tiene trascendental un programa de comunicación que realmente alcance toda la sistematicidad de la organización, que realmente sea capaz de dar la información correspondiente de acuerdo a quien toma decisiones, que sea capaz de tener información para que se alineen a los cambios. Muchas instituciones cambian o hacen nuevos contratos y la persona que factura ni se da cuenta que hay un nuevo contrato, porque hay un teléfono cortado donde no se comunica, y ese es otro fundamento importante de la humanización. Cuando hay unas normas básicas de mirar a los ojos, de sonreír, de escuchar, de tener atención en la necesidad del otro, que son cosas cívicas, de civismo, básico de urbanidad, eso también hace una transformación. Entonces yo creo que esa estructura, ese diseño organizacional que permita como ser una plataforma donde fluya ese interés y ese objetivo empresarial, claro, pero también ese objetivo humanístico de generar beneficio, de generar bienestar, de generar felicidad, de generar paz, de generar sostenibilidad, de generar unos entornos equitativos. Ese es un propósito que uno debe buscar en una organización y diseñar su sistema de gestión de calidad en pro de buscar y lograr esos resultados. Claro, no, yo estoy totalmente de acuerdo. Por acá Manuel Ricardo Pulesio nos está diciendo retos, las competencias blandas y humanizadas de los estudiantes y profesionales del sector salud, ¿no? Y claramente acá hay un tema y es la formación profesional, ¿no? Porque acá estamos hablando de, bueno, cómo llegan las personas a las organizaciones, desde la definición de los perfiles, las competencias requeridas, cómo son seleccionadas, procesos de inducción, capacitación, evaluación del desempeño, o sea, todo el ciclo de gestión humana al interior de una organización, pero también hay que reconocer que hay más responsabilidades, las universidades, o sea, todo lo que son centros de formación profesional, cómo preparan a las personas para luego integrarse al mercado laboral, ¿no? Y cómo estas habilidades blandas a veces son desconocidas en estas primeras etapas de formación. Y pareciera que como que el mundo espera que la gente sepa de competencias blandas y en realidad yo creo que
las competencias técnicas se adquieren, algunas competencias más de tipo relacional requieren ser entrenadas. La gente no necesariamente llega con esa mentalidad o con esa disposición y facilidad para establecer relaciones y percibir ciertos estímulos de un momento a otro, ¿no? Y sobre todo ahora en esta época que estamos como en la era de la conectividad, en todos los dispositivos electrónicos de alguna manera nos distraen y nos separan de lo que es la conexión con otros humanos, ¿no? Entonces también es algo muy importante lo que acá nos ponen en el chat, ¿no? Jaime Agudelo habla de una inteligencia artificial bien, perdón, había puesto algo antes, espérame, es que dice acá, la comunicación fluida entre los equipos de la organización y la comunicación clara con el usuario son pilares de la calidad y de la humanización, ¿no? Finalmente acá estamos gestionando expectativas, ¿no? No puede ser que yo entiendo que me están prometiendo algo, luego siento que no se me está dando lo que se me prometió. Bueno, una inteligencia artificial bien aplicada puede incluso facilitar y entregar más información que las personas en las empresas, las cuales en ocasiones están tan limitadas en ofrecer alternativas que resultan más deshumanizadas que los mismos chatbots. Claro, entonces acá también es tomar la decisión de cómo nos vamos a apoyar en la tecnología para resolver ciertas necesidades y cómo, en qué momento ya va a entrar, digamos, un factor humano a ser parte del proceso, ¿no? Yo acá quería acordar, o sea, solamente para insistir en esto de las conversaciones, me acordaba de hace un tiempo, un cliente de coaching eh, que estaba en un país de América Latina que en nuestra primera reunión yo le pregunto, bueno, ¿y cómo está conformado tu equipo? ¿Cuántas personas son? Y entonces él me decía, tengo 5 recursos. Y yo, recursos, o sea, yo no le entendía muy bien y yo decía, ¿será que me está hablando en mexicano? ¿Qué es esto, no? Y entonces ya después comencé a entender su lenguaje y a darme cuenta que en su organización la cultura eran las personas son igual a recursos. Entonces, en algún momento tuvimos la oportunidad de reflexionar sobre eso, ¿no? Cuando yo veo que mi equipo son un número de recursos, ya estoy partiendo de que tengo un obstáculo para acercarme, para ser un líder que esté bien con generar intimidad con su equipo, con tener una aproximación mucho más cercana con la gente, ¿no? Ahora, si yo como empleado, como colaborador, estoy entendiendo que el cliente es un número más, incluso un vendedor. Entonces mi cliente es un número más para ver si llego a la meta y si me dan la bonificación este mes o no. ¿Cómo lo estoy viendo, no? Y qué conversación genero y desde ahí cómo creo la relación, ¿no? Si yo no estoy viendo a la persona, sino que estoy viendo el número, el resultado, el beneficio, la rentabilidad, el porcentaje, obviamente voy a tener en términos de lenguaje un desafío y es cómo conecto una cosa con la otra, ¿no? Otro aspecto que creo que es fundamental es entender que las organizaciones tienen un contexto emocional. Y acá Olga no me va a dejar mentir, cuando estamos hablando de instaurar este tipo de estrategias que requieren un proceso de alistamiento, de implementación, con todo esto que estamos hablando, a veces el contexto emocional no ayuda. Yo he trabajado, por ejemplo, con organizaciones que perseguían una certificación. Quiero estar certificado en ISO número XYZ, y lo perseguían con tanto afán que lo sufrieron. O sea, fue como un proceso tortuoso y cuando por fin lograron la certificación, no dejaron de sufrir porque tenían miedo de perderla. Entonces, cuando nos van a evaluar y nos vamos a rajar y yo digo, bueno, esta emoción hace toda la diferencia. Porque si yo genero una conversación que me genera un estado de ánimo en la organización de posibilidad, eh, tengo el camino más abonado. Si yo estoy generando una conversación donde esto es un gran esfuerzo y un gran sacrificio, y duele, porque es que certificarse es doloroso y nos cuesta sangre, sudor y lágrimas, también estoy generando una predisposición en las personas y estoy haciendo de alguna manera que haya más resistencia, ¿no? Entonces también cómo vamos generando las conversaciones acerca de esto como una oportunidad va a hacer que esto sea mucho más fácil de ser situado como en el centro del negocio, ¿no? Si no, lo voy a ver de manera periférica, porque es que nadie quiere tener el dolor adentro, todo el mundo quiere evitar el dolor, y si yo lo asocio con dolor, simplemente no voy a estar convencida.
no lo voy a apropiar, no voy a querer que sea parte de nuestro ADN, porque de alguna manera estoy queriendo evitar eso y estoy diciendo esto de manera inconsciente, puede pasar. En algunos casos es consciente. Yo he estado en organizaciones, perdón que se me activó el Siri, aquí me estaba hablando algunas cosas. Entonces, he estado en organizaciones donde realmente me dicen, no, esto no lo vamos a implementar hasta que la autoridad competente no lo exija, hasta que no salga la circular, hasta que no sea obligatorio, no lo vamos a hacer. Porque ¿para qué vamos a complicarnos antes de tiempo? ¿Para qué vamos a sentir el dolor antes si lo podemos evitar un tiempo más? Esperemos unos meses y luego comenzamos a trabajar en el tema, ¿no? Entonces también creo que las conversaciones, la narrativa que hay en las organizaciones dice mucho del nivel de disposición y de preparación que hay para la implementación de estos cambios, ¿no? Y como todo es un proceso y hay que aprender, ¿no? Sí, hay una cosa, y retomando lo que acabas de decir, digamos, empezando con esto último que decías, toda esa emocionalidad se puede interpretar de varias maneras. Digamos que para la empresa que trabajo de consultoría y que trabajamos para las empresas de salud, cuando llega un momento próximo para la visita de quien los acredita, hay una fase de emocionalidad donde están en su punto, listos para recibir la visita, pero esa emocionalidad puede interpretarse de varias maneras. Puede ser ese sentido como que pertenecen a ese sistema de calidad que ellos mismos han generado, donde han sufrido, han preparado y manifiestan de esa manera emocional su compromiso, su interés, su intención. También lo entiendo desde voy a recibir la visita, me voy a sentir preguntado, no voy a saber qué va a ocurrir. Si es una institución punitiva, entonces me pueden sacar si no respondo bien. Todo lo que implica en esas emociones de esos seres humanos que trabajan en las empresas y que son los que procuran esos sistemas. La otra cosa importante también que decías tú es ese sistema de comunicación. Cómo las palabras tienen que empezar a tener un sentido. No sé si escuchaban hace unos días el presidente de la ANDI en su discurso nos invitaba a que tuviéramos paz, nos invitaba a la paz en las palabras, a tener responsabilidad con lo que estamos diciendo, con lo que se dice, a involucrarnos en la responsabilidad de las palabras que decimos en las organizaciones, a poner los intereses colectivos por encima de los demás. Entonces, esto está en tendencia. La capacidad organizacional para humanizar cada acto gerencial, cada decisión tomada, es una invitación que está en el entorno. Otra cosa importante, y alguien me preguntaba en alguna ocasión, lo que tú me decías, bueno, ¿y la humanización para qué sirve en una institución? La humanización es ese elemento clave para subir la estructura de un sistema de gestión de calidad a través de una estrategia que es la confianza. Y la confianza tal vez es la estrategia más importante para las organizaciones que buscan un gana-gana, que son conscientes de la necesidad de tener un sistema sostenible, un sistema equitativo y un sistema que contribuye al interés colectivo, que tiene un propósito individual desde su objeto social, pero esa confianza es la que garantiza que esa estructura que tenemos, cualquier sistema de gestión, no solamente un sistema certificable, sino cualquier sistema financiero, administrativo, de calidad, cualquiera de esos sistemas pueda subir a generar una cultura organizacional. La confianza es la estrategia, una confianza diseñada, una confianza estructurada con un código de ética, con una identificación de los derechos de los clientes, de los derechos de los pacientes, de los derechos humanos, con un sistema, tú lo decías hace un rato, un sistema de seguridad y salud en el trabajo que garantice un bienestar del colaborador, que tenga en cuenta sus necesidades, sus riesgos, esa capacidad de dar confianza en lo que se dice, en las decisiones que se toman. Hacía referencia Jaime sobre la inteligencia artificial y hacía referencia Manuel sobre las habilidades blandas.
Y yo rompería ese paradigma. No son habilidades blandas, son habilidades fuertes, poderosas para una organización, porque si tú te das cuenta, esas habilidades blandas, entre comillas, la empatía, la capacidad de percibir y entender la necesidad de otro desde muchas maneras, desde esa comunicación no verbal, desde esa comunicación clara y directa, nos permite transformar instituciones. Y te voy a dar 2 o 3 ejemplos de experiencias exitosas en salud. Esas habilidades blandas o esa capacidad de transformar a través de la humanización permite que un paciente, un exoesqueleto es un aparato que se pone en un paciente que no puede moverse. Voy a ponerlo así en términos muy simples, que le permite pararse y poder moverse a través de esta tecnología. Y en alguna ocasión viendo esa tecnología, me sorprendía porque lo que tú primero entenderías que un paciente de este tipo diría es gracias por poder volver a caminar. Y resulta que el paciente, la expresión primera que dijo cuando usó ese exoesqueleto fue gracias porque puedo mirar a la misma altura a los ojos de otra persona. Entonces son habilidades diferentes que se comprenden de una manera transformadora cuando yo tengo una intención en esa humanización del servicio. Cuando una persona con una discapacidad, con una condición especial, en cualquier tipo de empresa tú consideras esa condición, le permites una rampa de acceso, cuando pones un escritorio al nivel de la altura de esa persona, eso es humanización y eso también es un aprendizaje para el interior de la organización. Una institución para pacientes, tiene un servicio para pacientes con cáncer, para niños, y durante el proceso de atención deben usar unas mallas para poder hacer pasar unos rayos, una radiación para poder hacer la parte de tratamiento de ese paciente. A los niños les da miedo porque es meterse en un aparato con un aparato encima, les da miedo. Y una auxiliar, una persona de la institución, un personal de enfermería, diseñó una máscara en forma de superhéroes. Y eso que era tan difícil, tan adverso para el niño, tan miedoso, que le generaba tanta ansiedad y había que anestesiarlos tenían un mayor riesgo. Con esa máscara, con un hombre araña, con un Superman, el niño bajó la ansiedad y los niños podían entrar y permitir que les hicieran el tratamiento sin estar expuestos a otro riesgo. Entonces, eso es humanización. ¿Y eso nace de qué? De las habilidades blandas, de observar, de permitir, de escuchar de una mejor manera, de hablar, permitir la libertad que el paciente o que el cliente exprese sus necesidades. Y ahí está la clave de la humanización. Cuando generamos confianza a través de todas esas habilidades institucionales, a través de una estructura de calidad que permita mantener una cultura permanente en el tiempo y con gradualidad de mejoramiento. Claro, y pienso como en este niño con la máscara del hombre araña y la tranquilidad que pueden tener sus padres, ¿no? No solamente es a la persona directamente involucrada, sino todo su entorno familiar, social, ¿no? Por acá, Viviana Bernal nos pone: sensibilizar a profesionales de la salud desde la academia es un paso muy importante para humanizar la atención en salud y evitar que se pierda la empatía en el ambiente hospitalario, ¿no? Entonces, como en ciertos ambientes donde podría haber hostilidad, como a pesar de ese ambiente yo puedo generar una manera de hacer las cosas distintas, ¿no? Es como, en últimas, cuando hablamos de cultura organizacional, es como nos respondemos la pregunta de cómo se hacen las cosas acá, ¿no? Y volver al para qué, el para qué de todo esto, más allá de los qués y de los cómo, y tener en cuenta, obviamente, un enfoque centrado en la persona como fundamental para tener, digamos, una transformación, ¿no? Eso como que lo hemos hablado cuando hablamos de diferentes temas, ¿no? Cuando hablamos de la persona, bueno, ¿quién es la persona? La persona es el cliente, es el paciente, es el colaborador, es el proveedor, o sea, en últimas, cualquier organización está compuesta y rodeada de seres humanos, ¿no? Entonces, hace un rato hablabas del tema de promoción de derechos humanos, acá hay muchos temas
que desde la Agenda Global de Desarrollo se impulsen y que tienen que ver con que la empresa asuma un compromiso, que haya una corresponsabilidad por impulsar estos temas y que se entienda eso más allá de un criterio de rentabilidad, ¿no? Es como todo el beneficio, el impacto social que tiene y la responsabilidad que tiene la empresa desde el punto de vista social más allá de producir dinero, ¿no? Yo me estaba acordando ahorita que estabas hablando de que hace unos 10 años con un cliente en Barranquilla trabajamos en liderazgo, precisamente es una empresa que hace exámenes de laboratorio, toma muestras, analiza, produce resultados de laboratorio, imágenes diagnósticas, bueno. Y cuando yo pregunté por el nombre de la empresa, que no lo voy a decir, ¿qué es? Y dije el nombre. Yo recuerdo que en ese primer taller, en esa primera conversación, la primera persona que me respondió me dijo, esto es una máquina de producir dinero. Y a mí me impactó mucho esa respuesta. Entonces yo le dije, ven, explícame un poco más de qué quieres hablar cuando dices eso. Entonces me dice, mira, esta empresa factura más o menos tanto cada 4 minutos. Y comenzó a explicarme los procedimientos, los procesos y el flujo de cuando una persona, desde que una persona entra a las instalaciones, cuánto tiempo toman en atenderla, luego pasa al profesional, le toma la muestra, luego el resultado, bueno, en fin. Entonces me comenzó a hablar con ese criterio más operativo, diciéndome más o menos cada tanto y cuando nos demoramos tanto, la empresa está perdiendo tanto y había un criterio donde lo que más pesaba en esa conversación eran los números. Era la máquina de producir dinero y fue como a partir de esa conversación comenzamos a cuestionar esas creencias fundamentales en las que estaba basada la narrativa de la organización. Ustedes están aquí ¿para qué? Más allá de producir dinero. Y si no fueran una máquina, ¿qué serían? Y si fueran un organismo vivo, ¿cuál sería? Y entonces utilicen una metáfora que represente a la empresa siendo un animal. ¿Qué animal escogerían? Bueno, todo un trabajo de cambio de la conversación, de cuestionar esos fundamentos en los cuales se había construido esa narrativa, para que los líderes entendieran que el propósito estaba más allá, que no era solo producir dinero, y ellos venían de una cultura de eficiencia y rentabilidad y venían de una cultura donde cuando bajaban las ventas había consecuencias. Una gestión por el miedo, me van a castigar, miedo al error, bueno, en fin. Entonces, ¿cómo cambias tú toda esa mentalidad y comienzas a generar una narrativa nueva que te permita como organización reinventarte y ser un factor de transformación para la sociedad, ¿no? Entonces ahí hay todo un desafío y eso es algo que por lo menos a mí me apasiona, ¿no? A mí me gusta ir a las empresas y preguntar, ¿esta empresa qué es? ¿Y quiénes son ustedes y qué los caracteriza? ¿Y por qué ustedes y no alguien más? O sea, ¿por qué tendría que comprarles a ustedes y no a la competencia? Bueno, ese tipo de preguntas que lo que hacen es como provocar una conversación, ¿no? Y con la conversación van saliendo a la luz valores, criterios, sobre lo que la organización considera que es importante, sobre lo que anhela, incluso sobre la sombra de aquello de lo que no se sienten orgullosos, en algún momento también sale en la conversación, ¿no? Entonces puede ser que el criterio implique que haya una transformación y un abordaje muy técnico, pero esta dimensión conversacional también es muy importante. No solamente es el aspecto técnico, tecnológico, de procesos y procedimientos, sino bueno, cómo la gente va procesando los cambios y qué va diciendo al respecto, ¿no? Qué nuevos rituales se van generando en la organización. Y esos aspectos hay que observarlos porque ahí también hay resultados. Sí. Y Y se nos ahí, ha pasado el tiempo volando, Olga. sí, quería tomar en consideración el comentario de Viviana, Sí. que hace referencia a la sensibilización de los profesionales. Y ahí tienen un desafío muy interesante las organizaciones académicas, las organizaciones educativas y el mismo plan de educación que tienen las organizaciones al interior de ellas, como la capacitación y el entrenamiento propicia competencias técnicas
pero también competencias de relacionamiento con los demás. Cómo eso es un fundamento también en las decisiones del plan de capacitación y entrenamiento, en los perfiles de cargo, y tal vez una cosa trascendental, que es la definición de los roles. Porque al fin y al cabo, por ejemplo, en empresas de salud, hay roles que son técnicos, administrativos específicamente, pero hay otros que son técnicos y científicos, que su rol y su condición específica en la función es asistencial. Entonces, esa definición de roles también es muy importante. Yo diría que esa capacidad de sensibilizar, la misma palabra lo dice y está muy a mano de la humanización, es esa capacidad de sentir la necesidad de quien está en nuestro entorno. ¿Cómo facilito el trabajo de otro? ¿Cómo trabajo en equipo? ¿Cómo hago parte de un equipo de trabajo? ¿Cuál es mi rol? ¿Cómo me comprometo y cómo tengo la intención de transformar para mejorar y generar bienestar en el entorno? Claro, definitivamente yo creo que es como una apuesta y creo que también es importante mencionar todas las dimensiones, todos los aspectos que están involucrados para que nuevamente se puedan tomar decisiones informadas, que las decisiones estratégicas estén basadas en los datos, en los hechos, que se sistematicen las experiencias. Es eso lo que nos permite identificar las buenas prácticas, ¿no? Sí. A veces no se trata de inventar la rueda, ya está inventado. Lo que se requiere es tener la habilidad para construir un sistema que sea lo suficientemente adaptable y flexible para que los cambios constantes vayan ocurriendo sin mayores traumatismos y estar atentos, atentos. Yo siempre digo atentos a las señales, atentos a qué está sucediendo en el entorno, de qué manera el contexto del sector o en la actividad económica en particular que realice la empresa se está dando información, ¿no? El tener la capacidad también de hacer análisis de tendencias, no solamente tener la información como una manera descriptiva de reportar lo que ya pasó, sino de diseñar futuro, ¿no? Cuando yo puedo mirar con cierta rigurosidad los datos, puedo ir un paso adelante, ¿no? Y puedo plantear diferentes escenarios posibles y puedo establecer qué tipo de acción o qué ruta vamos a seguir como organización, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de habilidades que son cruciales para la supervivencia en un mercado que cada vez es más acelerado, ¿no? O más bien en un mundo que te pide cada vez ir más rápido y trabajar con la complejidad, con la ambigüedad, con la volatilidad, bueno, todo eso, ¿no? Entonces es cómo me voy adaptando, cómo voy gestionando la incertidumbre y cómo voy tomando decisiones que me permitan tener aciertos o fallos a un menor costo para realizar ajustes que luego se conviertan en aciertos, ¿no? Y en eso no hay manuales, o sea, esto no está escrito, esto está ocurriendo en este momento. Y por eso es tan importante hablar de estos temas, ¿no? Yo creo que aquí yo me podría quedar por lo menos 2 horas más, Olga, Es apasionante. pero bueno, porque realmente es apasionante y cuando uno entra a hablar acerca, por ejemplo, del tema que yo más trabajo en las organizaciones y bueno, y en este contexto, ¿qué significa ser un líder en esta organización? Porque nuevamente las habilidades y las competencias pueden variar, ¿no? En algunos contextos el líder se espera que sea más un facilitador, que sea un orientador, que sea... En algunos otros aspectos tiene que haber una capacidad de acción y de resolución por parte del líder. Bueno, esos son aspectos que se tocan con el trabajo que hago como consultora y como coach y que también Olga vive constantemente cuando se acerca, digamos, a sus clientes a brindar la asesoría correspondiente, ¿no? Entonces, aquí nos podríamos quedar horas, pero yo ya por respeto a tu tiempo y al tiempo de las personas que están acá conectadas, te diría como qué es lo último que te gustaría decir ya como de despedida, Olga. Sí, yo creo que aquí hay una reflexión muy interesante y yo creo que esta es una invitación, más allá de toda la parafernalia que uno necesita en una empresa para que ella funcione, es como entrar en nosotros mismos y reflexionar como socios, como gerentes, como operarios, como profesionales que prestamos un servicio, cómo
facilitamos actos para respetar la dignidad de las demás personas? ¿Cómo le damos el reconocimiento y el merecimiento a la experiencia, a la competencia, a lo que saben, a sus necesidades, a sus aflicciones, a sus dolores, a sus deseos y sueños, y que esa dignidad sea incorporada en un índice de humanización en las instituciones? ¿Cómo esa valoración de diferentes factores que impactan el bienestar, la felicidad, el mejor estar dentro de una empresa nos pueda dar un camino de análisis valorado de esas condiciones, pero sin duda cómo va a transformar la organización cuando ese índice sube? Se van a dar cuenta cómo la efectividad y la productividad y la sostenibilidad se van a ver favorecidas por ese impacto. Yo quisiera, como para cerrar, decirte que esa armonía entre un sistema de gestión de calidad y la humanización se logra cuando observamos ese momento, digamos, ese momento sutil de un acto gerencial, de un acto humano, donde permitimos que cambie la otra persona o que cambie algo que transforme la vida de las otras personas. Y yo creo que esa transformación es la que nos permite que haya la evolución entendida con desarrollo, evolución humana, evolución empresarial, evolución en un sistema de calidad para que haya mejoramiento. Es esa gradualidad, es esa gradualidad. Claro, no, súper interesante. Yo agregaría también como reflexión, y creo que ya lo había dicho, pero lo quiero reiterar. O sea, para mí es como tan clave esto de construir experiencias, que quiero cerrar con esto, y es como para todos los involucrados, independientemente del nivel de responsabilidad, del rol que jueguen en la organización, siempre está la posibilidad de preguntarse qué experiencia estamos creando, ¿no? Y a partir de ahí ver que definitivamente lo que genera un valor agregado es las experiencias, ¿no? Porque para lo que no sea significativo, todo lo demás es parte del paisaje. Lo que marca la diferencia, por ejemplo, cuando alguien va a un lugar y es muy bien atendido, eso como que genera la anécdota que a la noche llegan y le cuentan a su familia: oye, me sorprendieron porque no me lo esperaba. Yo digo, es eso lo que hace la generación de experiencias, ¿no? Como el romper la rutina, el crear un factor, como decimos coloquialmente, y es que la gente diga: oiga, acá en este lugar las cosas son diferentes. Y yo creo que es un criterio de sostenibilidad del negocio muy importante, ¿no? Si yo estoy haciendo lo mismo que están haciendo los demás, no estoy agregando un valor. Estoy simplemente cubriendo una necesidad básica, tal vez, no, o tal vez no, ni siquiera puedo decir que lo estoy cubriendo, ¿no? Entonces es como el preguntarnos qué tipo de experiencia estamos dejando, más allá de la encuesta de satisfacción. Por eso hablar del índice de humanización es clave, ¿no? Porque hay instrumentos técnicos para medir este tipo de estrategias, ¿no? No es solamente la sensación o la percepción de algunas personas que responden una encuesta de 5 preguntas. No, acá hay algunos criterios, y la posibilidad de hacer un análisis cualitativo mucho mayor, ¿no? Entonces, es decir, cuando hablamos de gestión de la calidad, cuando hablamos de humanización, en últimas, ¿cuál es la voz que yo quiero escuchar? Y es la voz de la historia de éxito que me cuenta mi paciente o mi cliente en relación a de qué manera recibió los servicios que le prestamos, ¿no? No es la voz mía diciendo: es que yo soy muy buena, cómprenme, contrátenme. No, es la voz de quien ha recibido el servicio o la atención la que cuenta, ¿no? Y si ellos pueden contar historias de éxito, la organización puede contar historias de éxito. Pero no podemos decir que somos una organización exitosa cuando nuestro principal interlocutor no está en sintonía con ese mensaje, ¿no? Sí, así es. Recordaba algo que me decía un cliente de coaching, que nunca se había dado cuenta qué tenía en la institución y a quién tenía. Porque una de las reflexiones que él hizo en su proceso de coaching fue que tenía que saludar y reconocer a las personas que trabajaban en la empresa, porque era un gerente de puertas cerradas,
donde no recorría la empresa y nunca sabía a quién saludaba o a quién no saludaba, porque no le correspondía, y empezó a darse cuenta que cuando miraba a los ojos a los demás, cuando visitaba las oficinas, empezó a darse cuenta de tantos talentos que no había aprovechado, de tantas personas tan valiosas y que traían tanta experiencia y tanto reconocimiento, que le permitió en 6 meses hacer un cambio realmente de impacto en sus indicadores. Entonces, hay cosas que son sutiles, pero que son transformadoras, y tal vez esta es la invitación más importante en esa alianza de la humanización con un sistema de gestión de calidad. Ver lo sutil, buscar lo simple e impactar en el bienestar de las personas que están alrededor de la empresa, sin duda como partes interesadas, como partes interesadas y como interés de la institución. Claro que sí. Bueno, entonces, muchas gracias, Olga, por aceptar esta invitación. Creo A que, ti, Pati. creo que seguiré invitándote para seguir hablando de diferentes temas, ya sabes. Entonces, bueno, yo voy a dejar acá en este momento de compartir. Bueno, o sea, surgen nuevas preguntas y comentarios, vamos a estar atentos al chat. Voy a finalizar acá la transmisión y voy a... Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos. Aquí ya finalicé y acá voy a parar de grabar.